Hola, ¿cómo están todos y todas? Soy Susan Seguero Ormeño, terapeuta ocupacional, y el día de hoy estoy muy bien acompañada por la doctora Claudia Reyes. Ella es neuróloga, trabaja acá en la ciudad de Valdivia y bueno, ella se va a presentar con ustedes. Hoy día vamos a hablar de la demencia, ya que este mes se conmemora el Día Mundial del Alzheimer el 21 de septiembre. Así que en ese contexto hoy día vamos a conversar para que también ustedes puedan educarse, en realidad todos podamos aprender un poco más y poner sobre la mesa este tema que es tan importante. Doctora, gracias. Hola. Por favor, preséntese. Ya, muchas gracias Susan por la invitación, de verdad. Yo soy Claudia Reyes, soy neurólogo de la Universidad de Chile, trabajo en el Hospital Base Valdivia y en la Clínica Alemana de Valdivia. Hace aproximadamente 4 años, puede ser un poco más, que me dedico o trabajo mayor parte de mi tiempo con pacientes, con familias con trastornos neurocognitivos, que es como ahora se llama a las demencias. Es un agrado poder estar aquí, compartir un poco, conversar un poco sobre este tema tan relevante y de que, como dices tú, todos tenemos que aprender, todos los días aprendemos de los libros, de lo que sale en redes sociales, de los pacientes, de los familiares, todos los días construimos conocimiento en base a las experiencias que adquirimos de este trabajo en equipo, en grupo. Así es. Para comenzar, queremos preguntarle, ¿qué es la demencia? Usted como neuróloga, ¿cómo definiría demencia? Bueno, se puede decir que es una enfermedad o es un conjunto de síntomas que hacen parte de un cuadro neurodegenerativo y progresivo, ya en el que el paciente o la persona va presentando síntomas cognitivos como por ejemplo pérdida de memoria, fallas de orientación, problemas en el lenguaje, y que estos síntomas hacen que el paciente pierda funcionalidad, es decir, pierda capacidades que había adquirido antes. Queda súper clara la definición. ¿Existen distintos tipos de demencia? La verdad que sí. Probablemente lo que más escuchamos es la enfermedad de Alzheimer, sí, porque es la más frecuente, pero no es la única, ¿ya? Muchos dicen que hay un paraguas donde están debajo de este paraguas la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy y demencias mixtas. Por ejemplo, tenemos un poco de Alzheimer en una persona que también tiene deterioro cognitivo vascular. Hay otras que son mucho más raras, que por ejemplo están asociadas a algunos parkinsonismos, como la demencia que ocurre en la enfermedad de Parkinson. También hay algunas otras que son mucho menos frecuentes, que son la enfermedad de Huntington, por ejemplo. Entonces son muchas. Pero hay una exactamente que escuchamos constantemente, que es la demencia senil, pero la demencia senil no existe, ¿ya? Así que... Qué bueno que mencionó eso. En relación a eso, ¿todas las personas mayores van a tener demencia? No, justo por eso no existe la palabra, el término o el diagnóstico de demencia senil. Antes se creía que sí, que esto era algo relacionado, estas enfermedades eran relacionadas con la edad. Pero ahora se sabe que efectivamente la edad es el principal factor de riesgo, pero no es el único. Y que la demencia puede afectar también a personas jóvenes, no solo a adultos mayores. Y lo otro es que hay personas, lo hemos visto, que tienen 100 años y cognitivamente están impecables. Entonces ahí esa teoría de la demencia senil se empieza a caer, por eso no existe. Muy bien, entonces hay distintos tipos de demencia, pero el concepto demencia senil está mal utilizado. Una vez más lo reforzamos. ¿Cuáles serían los primeros síntomas de la demencia? Ya sea Alzheimer u otra, no especificando, pero en general, a modo global. Bueno, a modo global, lo primero que quiero recalcar es que la memoria no es el único síntoma que hay. Probablemente sea el que como persona le damos más relevancia, porque perder nuestros recuerdos es algo que impacta muchísimo, que genera mucho temor. Entonces, el principal sí, fallas de memoria, pero también existen las fallas de orientación. Por ejemplo, el paciente o la persona que un día se perdió en un lugar conocido, las personas que empiezan a tener problemas de lenguaje, por ejemplo, a no encontrar las palabras para poder tener una conversación, o a cambiar el nombre de los objetos, por ejemplo. También existen aquellos que empiezan a tener un lenguaje menos fluente, o sea,
conversamos, pero ya no dice la misma cantidad de palabras que decía antes, o hay vacíos en ese lenguaje, en esa comunicación. Algunos pacientes además tienen síntomas psicológicos y conductuales. Un cambio en la personalidad de base del paciente, por ejemplo, que está más irritable, con alteraciones de conducta o conductas inapropiadas. Y también pueden haber otros síntomas acompañantes como cuadros de alteración de ánimo, por ejemplo, alteraciones en la motivación, ¿ya? Son síntomas que pueden presentarse en un paciente que está cursando o en el que sospechamos que pueda estar iniciando con un cuadro demencial. Entonces, afecta distintas facetas, digámoslo así, de la persona. Exacto. Y lo más relevante de esto no es solo los síntomas, sino que estos síntomas generan un impacto funcional. Porque, por ejemplo, yo puedo tener fallas de memoria porque tengo problemas de atención, porque estoy muy estresada, porque estoy muy deprimida. Pero no tengo un impacto funcional. Es decir, yo sigo haciendo lo que siempre he hecho sin ningún problema. En las demencias, estos síntomas lo que generan es que la persona empieza a perder las habilidades que había adquirido. Por ejemplo, empieza a no poder manejar su dinero. Antes usaba la tarjeta bancaria y ya no sabe cómo hacerlo. O el teléfono. Muchos dicen, ¿sabe? Antes podía mandar, ahora que la tecnología está así como todos la usamos, podía mandar un audio, podía mandar un WhatsApp y ahora ya no sabe cómo hacerlo. Entonces empieza a perder esas habilidades que había adquirido. Y ahí también entonces tendríamos que tener ojo con los primeros síntomas que pudiéramos observar en algún familiar, en alguna persona entonces. Sí, correcto. Ahora, para no generar pánico, hay muchas ocasiones tenemos estos síntomas pero obedecen a otro cuadro. Por ejemplo, lo que le mencionaba de la depresión, uno puede tener síntomas similares en un cuadro depresivo. Esos serían como los diagnósticos diferenciales, por así Exacto, decirlo. sí. Entonces, como que siempre nos asustamos y pensamos que todo problema de fallas de memoria, por ejemplo, es demencia inmediatamente. No es así, pero lo que corresponde es consultar de manera temprana para poder identificar estas otras causas que existen. Ya. ¿Cuáles serían como las etapas de la demencia? ¿Hay diferencias como entre, no sé, el inicio, el desarrollo o ya la etapa más final? Ya. Efectivamente, hay clasificaciones, hay muchas. Hay unas que hablamos de leve, moderado, moderado a severo y severo, ¿ya? Entonces, son como 4 etapas, llamémoslo así, en las que la inicial, la etapa leve, vamos a encontrar síntomas que son mucho más sencillos de manejar. Vamos a encontrar que el paciente tiene de pronto interferencia en algunas actividades, pero puede hacer muchas otras. Y a medida que progresan estas etapas, el paciente va presentando otros síntomas o se van acentuando los que ya tenía y además va a tener mayor pérdida funcional. Cada vez va a poder hacer menos actividades de las que sabía hacer, de las que le gustaban hacer. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que tiene demencia? Bueno, hay muchas formas. Yo creo que la más relevante es el consultar de manera precoz. Si yo identifico que un familiar, como decías tú, un amigo, un vecino, está con algún tipo de síntomas que nos pueden hacer pensar que tiene un trastorno cognitivo o sospechar una demencia, lo más importante es el diagnóstico precoz. ¿Por qué razón? Porque puede ser que hayan otras causas que están ocasionando esto, como decíamos, la depresión, alguna deficiencia de vitaminas, alteraciones en hormonas tiroideas, por ejemplo, y eso tiene tratamiento. Entonces, si yo consulto de manera temprana, yo puedo evitar que esto progrese. Si era, por ejemplo, una deficiencia de vitaminas, si lo tratamos a tiempo, entonces el daño va a ser menor, el impacto va a ser menor. Esa diría yo que es una muy relevante. La segunda es la psicoeducación. Si yo como familiar, como cuidador, estoy capacitada, entiendo, tengo conocimientos de esta enfermedad, de lo que está ocurriendo en cada etapa, como decías tú, voy a poder abordar los síntomas de una mejor manera. Entonces voy a aprender a comunicarme, voy a aprender a llevar cada situación y hacer que sea menos estresante, tanto para la persona que presenta esta enfermedad como para su cuidador. Y están, llamémoslo, los tratamientos también farmacológicos.
que hay algunos disponibles, ¿ya? Pero quiero mencionar, y aquí algo muy relevante, que no es solo lo farmacológico, sino están estas intervenciones que tienen que ver desde el momento del diagnóstico, poder hacerlo de manera precoz, la psicoeducación, más las intervenciones complementarias, tanto farmacológicas y no farmacológicas, de otros profesionales, por ejemplo. Entonces, en concreto, podemos ayudar a una persona que tiene demencia consultando precozmente cuando empezamos a observar estos síntomas de los cuales usted nos hablaba y educándonos. Exacto. Hay algo aquí muy relevante en lo que tú mencionas de educándonos, porque resulta que hay mucho estigma todavía. Antes, cuando a una familia le comunicaban este diagnóstico, esta familia se aislaba, y todavía ocurre. No sacan a esta persona por temor a lo que la gente dice, a lo que los vecinos dicen. Entonces todavía se genera mucho estigma. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que esto es un problema real, que nos puede pasar a nosotros, a la familia del lado, también podemos contribuir. Por ejemplo, si como vecinos sabemos que hay una persona en nuestro pasaje, en nuestra calle, que tiene un trastorno cognitivo, vemos que sale, está desorientada, y yo como vecino sé que tiene esta enfermedad, yo puedo en ese momento ayudar, identificar, avisar a su familia, por ejemplo. Entonces, también buscar esas redes de apoyo, no solo lo institucional, sino también lo comunitario. Y una pregunta muy importante que en realidad siempre nos hacen a quienes trabajamos en esta área. ¿Existen fármacos que sanen la demencia? ¿O también podríamos decir, hay cura para la demencia? Mira, la verdad es que todavía no. No sé en el futuro, porque ahora hay muchos estudios, muchos tratamientos, fármacos en prueba, pero es relevante mencionar que los fármacos que hay en este momento lo que intentan hacer es disminuir la velocidad en la que progresa la enfermedad. Dijimos al comienzo que era una enfermedad neurodegenerativa y progresiva. Expliquemos eso. ¿Qué es neurodegenerativo? Para quienes no lo saben. Lo que está pasando acá es que hay proteínas en el cerebro que se están acumulando. ¿Ya? Todos tenemos proteínas, pero estas no se están eliminando, se están acumulando. Y se acumulan y van afectando varias áreas del cerebro. Entonces eso hace que esta enfermedad cada vez sea más progresiva, cada vez van a haber más depósitos de esa enfermedad. Y depende de dónde se estén depositando y el tipo de proteína, va a ser el tipo de demencia que vamos a tener. Y los síntomas. O sea, en el fondo no es que se sane como tal, se puede manejar como lo hablábamos, pero además van cambiando los síntomas y podríamos decir que va la persona como decayendo. Exacto. Y ese decayendo, llamémoslo en pérdida funcional. Es decir, una persona, por ejemplo, que en una fase inicial tenía problemas solo para el uso del cajero automático. Vamos a ir a una fase un poco moderada en la que ya va a tener fallas en el manejo del dinero, por ejemplo. Ya no puede manejar su dinero, podría ser víctima de estafas, ¿ya? Va a llegar a una fase más avanzada en la que ya no va a poder realizar, por ejemplo, actividades básicas, el aseo, el autocuidado, o las puede realizar pero de manera equivocada, errónea. Y en una fase más severa donde ya pierde la autonomía, ¿ya? Y ya pierde más capacidad funcional, va a tener, por ejemplo, dificultades para caminar, para deambular de manera independiente. Entonces se van agregando síntomas. Y lo que hace el fármaco es disminuir la velocidad en que eso ocurre. ¿Cuál sería el objetivo entonces? Que el paciente se conserve funcional por más tiempo. Ahora, no son para todos los trastornos cognitivos, no son para todos los tipos de demencia. Hay estudios y hay fármacos que tienen más evidencia en cierto tipo de enfermedad, entonces ahí lo usamos. Porque como todos los medicamentos, también tienen efectos secundarios. Y también acá recordarles que es muy importante ajustarse a los horarios, a las dosis indicadas y también, sobre todo en este tipo de diagnóstico, el tema de los fármacos sea manejado también por otra persona. Por supuesto, porque como decíamos, fallas en el autocuidado. Entonces, esto es súper relevante porque a veces, no, él se toma los medicamentos, pero hay sobredosis de medicamentos, hay mal uso o las olvida. Entonces, vamos a ver que el fármaco va a tener más efectos secundarios o no va a tener el efecto deseado. Esta es una pregunta que siempre se hace. ¿Se puede prevenir la demencia? Mira, al comienzo dijimos que el principal factor de riesgo es la edad, pero no es el único. Hay otros factores de riesgo, como por ejemplo los factores de riesgo cardiovascular.
La hipertensión, la diabetes, la obesidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo soy hipertenso y tengo mi presión bien controlada, mi diabetes bien controlada, voy a disminuir este riesgo de tener una enfermedad o una demencia. También está la actividad física saludable, la alimentación saludable, y hay muchas dietas mediterráneas que le llaman mediterráneas. Probablemente no estamos en el Mediterráneo, pero son dietas que son a base de frutas, de vegetales, de pescados, de omega 3, por ejemplo, que ayudan a proteger la parte cognitiva. Y también está un factor muy relevante, que es la educación. Se ha visto que la educación es un factor protector, ya tener más de 12 años de escolaridad, pero no solo eso, constantemente nosotros tenemos que someter nuestro cerebro a desafíos. Aprender un idioma, por ejemplo, es súper desafiante para el cerebro. Hay mucha gente que dice, yo juego sudoku y lo hago súper bien, perfecto, pero cada vez tienes que probar un nivel más complejo, donde tu cerebro se está desafiando, porque ya cuando mi tarea yo la sé hacer muy bien, ya no es un desafío para el cerebro. Entonces, es una forma de potenciar y de tener una mejor reserva cognitiva. Entonces, hay algo que escuché que es muy bonito, que no se trata de la edad, no se trata de tener 70, 80, 90 años, se trata de cómo llegamos a esa edad, de cómo envejecemos. Entonces, tenemos que envejecer de manera más saludable, más activa, y eso va a ser un factor protector para disminuir el riesgo de desarrollar un trastorno cognitivo, es decir, una demencia. Muchos familiares de personas que tienen Alzheimer se preguntan, el hecho de que mi mamá, mi papá, mi abuelo, alguien de su familia haya tenido demencia o tenga, ¿significa que yo tengo más posibilidad de tenerla? Mira, y genera miedo, ¿cierto? Es una pregunta, Mucho yo creo miedo. que exacto, que te han hecho a nosotros Sí, sobre también. todo, porque ellos son quienes perciben Sí. cómo es el cuidado de la persona el día a día, entonces entran estos cuestionamientos y estos temores. Exacto, y es el pánico. Mira, yo quiero decir que los casos genéticos son muy poco frecuentes. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que es la más común, es menos del 1% o cerca del 1%. Entonces es muy poquito. Y ¿cuándo yo podría pensar, por ejemplo, que hay un riesgo mayor? Cuando yo tengo una carga genética elevada. Es decir, mi mamá, por ejemplo, tiene demencia, su mamá, su abuela. Vemos que en este árbol genealógico todos tenían trastorno cognitivo e iniciaron muy temprano, ¿ya? En etapas tempranas de la vida. Entonces ahí yo digo, puede que exista, pero el riesgo es muy, muy bajo. Hablamos del 1%, que en realidad es muy poquito. Hay otras demencias, por ejemplo, como la frontotemporal, en la que la carga genética sí es un poco más alta, pero también puede ser esporádica. Es decir, si en la familia no había nadie que la tenía, entonces este caso nuevo es esporádico. Entonces la carga genética no va a ser tan alta. Y está la enfermedad de Huntington, sí, que esa sí es genética, exacto, que es poco frecuente, pero esa sí sabemos que es genética. Hay demencias asociadas también a otras patologías, digámoslo así, por ejemplo, al Parkinson. Sí. Una de las más frecuentes es la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa también que todos han escuchado y que también genera mucho temor. Y algunos pacientes con enfermedad de Parkinson pueden hacer trastorno cognitivo, demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. El deterioro cognitivo menor no es lo mismo que demencia en una etapa inicial. Por favor, ¿podríamos aclarar ese concepto? Sí, veámoslo así. Nosotros veníamos hablando de pérdida funcional y de síntomas cognitivos. Entonces, cuando yo tengo un síntoma, por ejemplo, pérdida de memoria, ya que es el más común, pero no tengo un impacto funcional, es decir, yo sigo haciendo mi vida normal, hago todo lo que yo hacía antes, solo que tengo fallas de memoria, eso es un trastorno cognitivo menor o deterioro cognitivo leve, ¿ya? Cuando a mí este problema de memoria me genera interferencias, ya tengo problemas para hacer mis actividades, eso se llama trastorno cognitivo mayor o demencia. Entonces la diferencia está en la pérdida funcional. Cuando yo tengo pérdida funcional, yo hablo de demencia, ¿ya? Cuando yo tengo ese síntoma, pero no tengo pérdida funcional, es deterioro cognitivo menor y eso no es demencia. ¿Y todo deterioro cognitivo menor llega a la demencia? No, no es así. La mayoría de pacientes pueden permanecer sin progresar, ¿ya?, a una demencia.
se dice que aproximadamente un 10% puede progresar a una demencia, pero el resto, muchos incluso regresan a su basal, porque estas fallas de memoria era por problemas atencionales, por ejemplo, o por alguna otra patología que estuviera pasando en ese momento. Entonces muchos pueden mejorar, muchos pueden mantenerse en ese estado sin progresar a demencia, y solo cerca de un 10% podría progresar a una demencia. Muy claro. ¿Cómo afecta la demencia en general a la familia? A la familia o al entorno del paciente. Esta pregunta es muy relevante porque nosotros los clínicos, los que nos dedicamos a esto, muchas veces solo atendemos al paciente, a la persona que tiene este cuadro. Pero la demencia, a diferencia de muchas otras, genera un impacto biopsicosocial muy importante. Hablamos de una persona que tiene una enfermedad y que está perdiendo sus capacidades funcionales. Hablamos de un cuidador que muchas veces está en etapas productivas de la vida y tiene que dejar de trabajar para dedicarse a cuidar. Y esto va a afectar a su núcleo familiar, ¿ya? Tenemos que volver a redistribuir estos roles, ¿ya? Y eso hace que el impacto sea mayor. ¿Ya? Entonces a veces el impacto no es solo el cansancio físico, el estrés de cuidar, por ejemplo, sino que muchas veces impacta en las relaciones familiares, personales, en la vida de pareja. Otras veces hay un impacto económico porque decía, yo dejo de trabajar para dedicarme a cuidar. Entonces ese ingreso a mi familia va a disminuir y por lo tanto la calidad de vida disminuye. Y también está el hecho de que no es solo los síntomas cognitivos, hablábamos de que hay sintomatología psicológica y conductual, muy relevante y que en algunas demencias es mucho más intensa que en otras. Y entonces eso también genera un impacto, genera estrés del cuidador, genera sintomatología anímica, depresiva en el cuidador. Entonces el impacto es no solo a la persona que presenta este cuadro, sino a todo su núcleo familiar, ¿ya? Tanto al cuidador como a su núcleo o entorno próximo. En este sentido, usted como neuróloga que trabaja en esta área, ¿qué le recomendaría a los familiares o cuidadores de personas con demencia? Bueno, yo creo que hay algo muy relevante que no habíamos mencionado, pero que es el GES 85, que es una política pública a la que todos podemos acceder, tanto del sistema público como del sistema privado. Es una garantía que establece que todo paciente en el que se sospeche un síndrome demencial, una demencia, tiene acceso a diagnóstico y a tratamiento. Entonces, yo lo primero que le recomendaría es usar este GES. Existe, así que apenas yo sospeche en mi familiar, en mi vecino, en mi amigo, acudir a mi centro de atención más cercano para iniciar este abordaje, este proceso diagnóstico. Lo otro es que debe haber un acompañamiento, ¿ya? Si a mi familiar, por ejemplo, le diagnosticaron una demencia, esta familia debe ser orientada, debe haber psicoeducación, poder participar en talleres para esos cuidadores y esas familias para comprender este proceso y poder ayudar a esta persona que tiene el trastorno cognitivo, que tiene la demencia, pero también para que yo como cuidador, como familiar, tenga más herramientas para poder ver la mejor forma de afrontar este proceso como cuidador y como familia. Entonces, a diferencia, por ejemplo, cuando diagnosticamos una hipertensión, aquí cuando diagnosticamos una demencia, no se queda ahí. Cada etapa trae un desafío. Entonces el cuidador y la familia deben estar en constante aprendizaje para ver cómo vamos a afrontar esta nueva etapa, estos nuevos síntomas. ¿Ya? Entonces mi recomendación más grande es la consulta precoz, que ya lo habíamos dicho, y aprovechar estas instancias de educación que ofrecen, por ejemplo, algunos establecimientos, también que ofrecen las universidades a veces, talleres, charlas en las que nosotros podemos adquirir más herramientas, fortalecer nuestros conocimientos y aprender a veces de otros usuarios, porque hay estrategias que les han funcionado a otras personas que ya pasaron por eso, que yo digo, ¿por qué yo no lo he intentado? Lo intento y me funciona, ¿ya? Esa sería como una recomendación que yo haría. ¿Qué profesionales son importantes dentro de este equipo de tratamiento para la demencia? Bueno, acá el trabajo es multidisciplinario, en realidad es transdisciplinario porque son varios profesionales aportando desde lo que saben, desde su formación, para contribuir a abordar
parte de los síntomas que está presentando. Yo le explicaba o hablábamos que esto no es solo cognitivo, así que no es solo el médico, no es solo el neurólogo, sino este paciente, por ejemplo, también tiene sintomatología conductual y entonces tenemos que ver por qué ocurren estos síntomas, dar estrategias. Entonces acá, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales también tiene síntomas motores, mucho riesgo de caídas y como es población mayor hay alto riesgo de fractura. Entonces, por ejemplo, un kinesiólogo que nos puede ayudar a explicarnos cómo movilizar al paciente, cómo hacer una marcha segura, transiciones seguras para evitar este riesgo de caídas. También está, por ejemplo, los profesionales en nutrición, porque a veces los pacientes dejan de comer. ¿Por qué dejaron de comer? Hay que modificar consistencias. Los fonoaudiólogos, porque pueden haber trastornos deglutorios. Entonces también, ¿qué estrategias podemos realizar como familia para poder mantener una alimentación que cumpla con los requerimientos básicos que tiene el paciente? Los enfermeros también, porque esto como es un proceso evolutivo, entonces, por ejemplo, la seguridad, lo que tú decías en la administración de medicamentos, ver que haya adherencia, ver que no haya efectos secundarios de los mismos, o también en fases avanzadas el riesgo de úlceras por presión, de escaras. Entonces los enfermeros nos pueden ayudar en esa área. Los psicólogos, los profesionales de psicología, al comienzo, cuando a mí como persona me dicen que yo tengo una demencia, el impacto que genero en una fase inicial en una persona que está consultando es tremendo. Hay mucho miedo al futuro, a qué va a pasar, miedo, lo que decía, el perder nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestra identidad, quiénes somos. Entonces, los psicólogos pueden acompañar en esa fase inicial a la persona con demencia. Pero también, en la medida que la demencia progresa, está el cuidador, donde hay mucho estrés de cuidador, trastorno ansioso, depresión, y entonces debemos apoyar a esos cuidadores. Y en las fases finales de enfermedad, el duelo anticipado, que aquí ocurre que nosotros vemos cómo esta persona se va deteriorando. Y entonces tenemos que acompañar a ese cuidador para prepararnos para esa fase final de enfermedad. Entonces los psicólogos también tienen un rol muy relevante en todas las etapas de la enfermedad. También, por ejemplo, otros profesionales como químico farmacéutico. Nuestros pacientes no solo tienen demencia, son hipertensos, son diabéticos, tienen problemas de colesterol, tienen una arritmia. Entonces tienen un montón de medicamentos y eso se llama polifarmacia. Y muchas veces con tantos fármacos nosotros también estamos generando algunos de estos síntomas. Y a veces los químicos farmacéuticos nos apoyan y nos dicen, esta combinación de pronto es un poco riesgosa, es mejor cambiarla a esta, o este paciente, este fármaco, por ejemplo, podríamos reemplazarlo por otro, y podemos ver de qué manera reducimos también el número de fármacos. Entonces son muchos, no es solo un profesional, no es solo el médico. Todos desde el área de su experiencia y conocimiento van a contribuir al manejo integral de la persona que presenta la enfermedad. Y no solo de la persona, como decíamos, del cuidador y de la familia. Un equipo multidisciplinar. Exacto. Para un abordaje integral al paciente, la familia y sus cuidadores. Exacto. La terapia ocupacional ahí también. Sí, exacto. Uno de los roles más relevantes de los terapeutas ocupacionales y desafíos está en esta enfermedad. Son varios, como digámoslo, los espacios en los que son actores protagónicos los terapeutas. Por ejemplo, en el momento del diagnóstico, porque nosotros hacemos un diagnóstico de una enfermedad, pero el terapeuta hace un diagnóstico funcional de cuáles son las habilidades que ya perdió y cuáles son las que conserva para poder potenciar las habilidades que tiene el paciente y mantenerlo funcional por más tiempo. De esto probablemente tú sabes más que yo. También está el hecho de que hay estos síntomas psicológicos y conductuales que son muy severos y que muchas veces no responden a fármacos, o que los fármacos están haciendo efectos secundarios, y los terapeutas hacen también un diagnóstico de esta sintomatología y dan estrategias a los cuidadores, a las familias, para abordar de manera no farmacológica estos síntomas. Y muchas veces ellos se encuentran con que este síntoma es desencadenado o generado porque yo como cuidador no sé cómo hablarle, no sé cómo reaccionar ante una alucinación o ante un episodio de desorientación, por ejemplo, y con estrategias, con psicoeducar, cambia la vida del paciente. Yo te voy a contar que tengo un paciente que le dije, ¿por qué no van a una terapeuta ocupacional? Ya, y al final fueron, y en la siguiente consulta me dice, fue lo mejor que nos pudo pasar como familia. Porque lograron entender
por qué sucedían ciertas cosas y lograron cambiar un poco la forma en la que ellos percibían la enfermedad y los síntomas que estaba presentando su familiar. Entonces, para ellos fue muy relevante el apoyo que les pudo dar la terapeuta. Y en las fases finales también, porque empezamos con estos pacientes a perder funcionalidad. Entonces a veces hay factores ambientales que no son los fármacos, no es del paciente sino del ambiente, del entorno, que generan más estrés, que generan síntomas o que dificultan el cuidado, y ahí también intervienen en esto de la adecuación del ambiente para mejorar o para dar más estrategias de cuidado. Muchas gracias. Bueno, viniéndonos a una realidad muy local, en Valdivia o en la región de Los Ríos, como para ampliar un poco más, ¿qué opciones de tratamiento tenemos tanto en el sector público como también en el sector privado? Bueno, yo te mencionaba antes lo del GES, que es una garantía de acceso, de oportunidad para un diagnóstico precoz y para un tratamiento también oportuno. ¿Ahí las personas deberían ir entonces al CEFAM? Sí, si yo pertenezco a la red pública de atención, debo acudir a mi consultorio. Y acá en el consultorio, ¿cómo funciona? El médico, o sea, llega la persona con sospecha de demencia y el médico hace una evaluación. También los profesionales de equipo, estos otros profesionales, hacen una evaluación multidisciplinaria y el médico está en la capacidad de decir, este paciente tiene un trastorno cognitivo, tiene una demencia, y entonces vamos a hacer el siguiente manejo, que es multidisciplinario. Ya también puede ser que si tiene dudas diagnósticas, ese paciente va a ser derivado a un centro de mayor complejidad. En nuestro caso, por ejemplo, la unidad de memoria del Hospital Base Valdivia. Ya en la red de atención privada también está la opción de activar vía GES esto. Entonces, cualquier profesional médico que tenga un paciente puede hacer la sospecha GES, derivarlo para confirmación para que inicie su tratamiento. Bueno, ya nos comentó un poco de cómo puede ser derivado entonces a la unidad de memoria. ¿Cómo funciona la unidad de memoria o qué es, para que lo puedan entender quienes nos escuchan? Ya, bueno, la unidad de memoria es un dispositivo que fue creado dentro de este GES, dentro de esta ley de atención, cuyo principal objetivo es el diagnóstico diferencial. Es decir, si yo como médico de atención primaria tengo dudas sobre un diagnóstico, lo derivo a esta unidad, ¿ya? Donde van a hacer una evaluación diferencial para decir efectivamente corresponde o no corresponde a una demencia o a qué tipo de demencia corresponde. Esto está en el marco de lo que establece el Ministerio o de las orientaciones técnicas que dio el Ministerio para la creación de estas unidades de memoria. También estos dispositivos ofrecen apoyo a la atención primaria en la presentación de casos, por ejemplo, resolución de dudas, en el fortalecimiento de competencias de atención primaria, por ejemplo. Ya. ¿Y la unidad de memoria en este caso está haciendo el trabajo de diagnóstico y también de tratamiento? Existen dos roles, uno el diagnóstico y otro el de tratamiento de alta complejidad, ya que tiene que ver con tratamientos que no pueden ser ofrecidos en atención primaria, ¿ya? Porque el GES establece esos dos pilares, la atención primaria y el tratamiento de alta complejidad. Y en caso de baja o mediana complejidad, entonces se aclara esta duda diagnóstica y después se vuelve a derivar a su CEFAM, donde debiera recibir el tratamiento. Exacto, así funciona. Entonces, una vez que se aclara, se establece un plan de tratamiento integral y ese plan de tratamiento incluye las prestaciones multidisciplinarias a las que debe acceder este paciente en su centro de atención. Y si, por ejemplo, requiriera alguna prestación de alta complejidad, un paciente, por ejemplo, que quedó con un fármaco que está solo en el hospital, este se va a seguir entregando para que continúe con las dos prestaciones. Doctora, ¿usted considera que es importante que en Valdivia o en la región existiera un centro de apoyo integral para la atención de demencias? ¿Como tratamiento propiamente tal me refiero? Está en el GES, está incluido en las orientaciones técnicas y en realidad viene desde el Plan Nacional de Demencia que empezó hace mucho rato ya, en el 2017, en la que existe algo llamado Centros de Tratamiento Integral. Y el objetivo es un tránsito, ¿ya? Entonces, pensémoslo así, una vez que una persona es diagnosticada con un trastorno cognitivo, pasa a este centro de tratamiento en el que hay una serie de prestaciones establecidas de acuerdo
al, llamémoslo, grado de demencia que tenga o la etapa en la de demencia en la que se encuentre, y después de que pasa estas intervenciones que tienen que ver con intervenciones para la persona, pero también para la familia, para el cuidador, en esto de psicoeducación, de capacitar al cuidador. Una vez que pasa por eso, retorna a su atención primaria. Entonces, sí cumplen un rol muy relevante y deberían existir, no solo acá, sino en toda la región y también, por supuesto, a nivel del país deberían existir estos centros de tratamiento. Bueno, para ya ir concluyendo, como neuróloga, ¿qué recomendaciones o qué más le gustaría agregar a esta conversación para que la puedan escuchar ahí las personas desde el otro lado de la pantalla? Ya, bueno, yo mencionaba, lo más relevante es la consulta de manera oportuna. Yo sé que probablemente están pensando, ¿y qué sentido tiene si no hay un tratamiento que me vaya a curar? Pero es relevante porque si yo identifico de manera precoz, voy a poder capacitar al cuidador, a su familia, voy a poder entregarle herramientas para que juntos avancemos en este proceso de enfermedad, para que podamos de mejor manera acceder a los recursos disponibles, tanto los que están por ley como el GES, pero también a otros recursos que ofrece la comunidad. Y esto nos va a ayudar a disminuir el estrés de cuidador, el miedo a las familias, también nos va a ayudar a hacer un mejor uso de los recursos institucionales, del tratamiento farmacológico, por ejemplo. También nos va a ayudar a que los pacientes, las personas que tienen demencia, tengan un acompañamiento multidisciplinario. Entonces, si yo tengo una pesquisa temprana, si yo diagnostico de manera precoz, si yo sospecho que puede estar pasando con mi familiar, voy a poder acceder a estas oportunidades que hay en el sistema de salud y voy a tener más herramientas para que sea más fácil el poder cuidar a una persona que tiene esta enfermedad. Creo que quedó todo súper claro. Muchísimas gracias por esta instancia. Seguramente esta entrevista le va a servir a muchas personas que necesitan saber de esto, aclarar sus dudas, educarse. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y quiero decir un último mensaje para todos. Lo que quieran. Este es relevante porque tiene que ver con las personas que tienen trastorno cognitivo. Esto lo aprendí en un curso hace poco, y es que debemos dejar de ver a las personas con demencia como objetos de protección. Son sujetos de derecho, les gusta hacer cosas, quieren disfrutar de lo que siempre han disfrutado. Entonces tenemos que empezar a potenciar eso, a mantener la funcionalidad de las personas con demencia, no a limitarlas porque tienen este diagnóstico. Entonces quería concluir con esto porque ese es un rol muy bonito que hacen los terapeutas y las terapeutas ocupacionales, el poder potenciar la funcionalidad, de mantener la funcionalidad de la persona con demencia, que pueda hacer lo que le gusta hacer, lo que ama hacer, lo que disfruta hacer. Eso. Muchas gracias. 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 Chao.